Gloria a Dios. Bueno, amor, ¿cuál es el tema para hoy? ¿Cuál es el título? Bueno, el tema para hoy precisamente es, vamos a mirar ese enemigo, que como lo colocamos ahí, es un enemigo muy ambicioso y es el egoísmo. El egoísmo, si quiere anote ahí, el egoísmo, un enemigo muy Y ambicioso ahorita vamos a mirar más adelantico la definición, pero primero vamos a del la palabra. egoísmo, ¿verdad? Exactamente, vamos a ir a la palabra del Señor y quiero que por favor usted que tiene ahí su Biblia pueda abrirla en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 16. Dice la palabra del Señor, Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No nos olvidemos, ojo a esto, aquí ya Dios empieza a hablarnos algo, Dios empieza a decirnos algo. Tú que estás ahí atento, tú que estás recibiendo esta palabra, algo que Dios te dice, no te olvides, no te olvides, no nos olvidemos de qué, De hacer el bien y de la ayuda mutua. de hacer el bien y la ayuda mutua. Una persona que hace el bien y que ayuda a los demás, en la palabra del Señor se describe este comportamiento, se describe, digamos, esta actitud, ¿verdad? Lo describe la palabra del Señor como generosidad. Aquí la palabra en Hebreos, lo que acabamos de leer, nos está hablando acerca de la generosidad. Generosidad. ¿Sabe que nuestro Dios es un Dios generoso? Así es, amén. Tenemos un Padre que Él es fiel, Él es bueno, Él es muy bondadoso. Mira que dice la Biblia que Él no se cansa de bendecirnos. Es tan generoso nuestro Padre Celestial y por eso debemos ser como Él, en el sentido de ser nosotros también bondadosos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él hace salir el sol Sobre justos y pecadores. sobre justos y pecadores. Es decir, Dios no es tacaño, digamos No, esa señor. palabra. Dios no dice, no, 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 ustedes son malos, ustedes son pecadores, no les voy a permitir el sol, solamente para los justos, no, sobre justos Y y pecadores. Y no pecadores. solamente eso, amor, sino que también la Biblia nos dice que Él no nos da por medida. A usted se merece esto poquito, le voy a dar esto. Y usted se merece un poquito más, le voy a dar más. Sino que Él es en abundancia, Él nos suelta Sí. sus bendiciones y pues ahí tenemos el mejor ejemplo, nuestro papá. Y como dicen por ahí, nos tenemos que parecer a nuestro Padre Celestial. Entonces, ese Padre Celestial que tenemos, ¿verdad? Que es tan bueno, que es tan generoso. Yo sé que usted en esta semana que ha terminado ha visto la bondad de Dios. Amén. Sí, claro que hay pruebas, hay dificultades, hay adversidades, ¿verdad? Momentos Pero, difíciles, claro que sí. pero en medio de todo eso hemos visto la bondad de Dios. El que Así estemos es. hoy sobre nuestros pies, el que podamos respirar este aire, podamos abrir nuestros ojos, es uno de los tantos detalles que Dios ha tenido Así para es. con nosotros en su bondad y en su generosidad. Y por eso nos da esta palabra. Por eso hoy Dios nos dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de esos sacrificios, ¿verdad? Se agrada a Dios. Y habla de sacrificios porque Sí. para muchos en algunas oportunidades duele, No ¿verdad? es muy agradable para otros. A otros de pronto no tienen Sí, mucho, pero se de lo sacrifican y poco. de lo poco que tienen, porque también eso está en la Biblia, dan y pues ahí es cuando más vemos la bondad de Dios. Y eso lo entendió David. David decía que él daba, que él ofrendaba, que él bendecía, pero que le costara, ¿verdad? Entonces, una de las formas para bendecir a otros, para ayudar a otros, es ese sacrificio, ¿verdad? Esas veces que muchas veces, valga la redundancia, cuesta, ¿verdad? Sí. Cuesta, esa ayuda que a veces lo que tú decías, pero preciso mi familia está pasando por una necesidad, pero yo también estoy ahí, pero estoy un poquito más fortalecido que esa persona, pero voy a hacer un sacrificio, Así es. ¿verdad? Voy a hacer un sacrificio y voy a ayudar a mi hermano, voy a ayudar a mi familia, voy a ayudar a mi prójimo. De eso se trata esta Así palabra, es. ¿verdad? De esos sacrificios, de esas ayudas que muchas veces cuestan, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, ay, yo quisiera tener mucha plata para Dar, ayudar. pero tiene poquito y de eso poquito no da. Entonces la Biblia lo dice, si te es difícil dar en lo poco, pues imagínate, entonces de lo poco que tenéis, Dios te bendice porque das, cuando tengas mucho,
pues vas a dar porque empezaste desde lo poquito. Claro, hay personas que esperan tener mucho, dicen, "Ay, yo quisiera tener harto para ahí sí poder ayudar", pues es un error. Lo más seguro es que cuando tenga mucho no va a Tampoco. ayudar, no va a ser una persona generosa. Pero vamos a mirar la definición, tú encontraste la definición de generosidad. Generoso es aquel individuo, aquella persona que se preocupa por las necesidades de las personas que están a su alrededor y les brinda una ayuda, ojo a esto, subráyalo si está anotando, y les brinda una ayuda pronta. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Qué buena definición la que tú has encontrado acá para este nuestro estudio, para nuestro tema de hoy en familia, y habla de esa preocupación, ¿verdad? Dice que No hay indiferencia. dice que la preocupación por ayudar, ¿verdad? Se preocupa por las necesidades de los demás. Así es. Ahora, este tema de la generosidad, hoy queremos aplicarlo a nuestra familia, Amén. al hogar, a la familia, porque quiero que vaya a Timoteo. En Timoteo ya nos va acercando un poco más este tema a la familia, al hogar. Es decir, la generosidad tiene que verse, tiene que manifestarse en todos los hogares. Y es que no podemos manifestar, sería algo como incoherente, manifestar la generosidad. Yo soy generosa con los de afuera, pero en mi casa no soy generosa, entonces por eso queremos empezar como Dios lo manda, hay un orden. Entonces si yo soy generosa en mi casa, pues muy fácilmente me va a quedar muy fácil, más bien, ser generoso con las personas de afuera. Mira lo que dice en primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, para que usted anote, tome esta referencia bíblica. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, porque todo lo que hablamos tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor. Es decir, nos tomamos un tiempo los dos para meditar en esta palabra, Amén. para buscar esa dirección de parte de Dios y hoy podérsela entregar a usted que nos está escuchando. No es que se nos ocurrió y no, está escrito en la palabra de primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice la Dice palabra la de Biblia, Dios. porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor, dice la palabra, y es peor que un incrédulo. La generosidad, este versículo está hablando de nuestro tema, la generosidad, el dar, el hacer bien, la ayuda mutua, el darle la mano a esa persona que está pasando por una escasez, por una situación difícil en su hogar. Esa generosidad debe de ser aplicada ¿dónde? En el hogar, en la casa, dice, con los suyos. Dice, si alguno no provee, si no hay provisión para los suyos, para su familia, dice, mayormente, qué precioso esto, ¿verdad? Dice, porque tú decías que hay personas que de pronto con los de afuera, que hay que hacerlo, ¿verdad? Más adelante señor. lo vamos a ver y no quiere decir que es que no podemos ayudar al vecino, a los amigos, ¿verdad? Pero aquí le da prioridad a la familia este versículo, ¿verdad? Aquí cuando dice mayormente, proveer, Para los de su casa. ayudar, ser generosos y prestemos atención a lo que dice el versículo, mayormente para los de su casa. Mayormente, ¿qué significa? Prioridad. Prioridad, esmero, esfuerzo, pues primero por mi casa, ¿no? Prioridad con la familia, Amén. ¿verdad? Con ese familiar, tanto los que están en nuestro entorno, ¿verdad? Papá, mamá e hijos, pero también la familia se extiende, ¿verdad? Así es. Se extiende. Ahora, cuando no sucede esto, ¿sí? Cuando no hay esa generosidad en los hogares, cuando Dios bendice las familias y no son de bendición para los de su casa o para con su prójimo, entonces ahí es cuando ya entramos a mirar lo opuesto a la generosidad, a el dar, a la bondad. Todo lo contrario a esto sería ¿qué? El egoísmo. El tema que estamos viendo hoy. El egoísmo, la tacañería, ¿qué más? La mezquindad. Uy, hay ¿Qué más? hartas palabras y son feitas. Ya son otros temas ya muy coloquiales, ¿verdad? Pero entonces tenemos que estar muy atentos porque mira lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo, te bendeciré
y serás de bendición, y nombra a la familia. Así es. Luego le dice, y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra. y esto lo entendió Abraham. Miramos a Abraham, el ejemplo que nos da con su sobrino Lot. Es decir, ni siquiera era su propio hijo, era su sobrino, pero era un muchacho que había quedado huérfano, había quedado desamparado. Y vemos, mis amados hermanos, vemos ese interés, esa preocupación de Abraham por él, por este sobrino. En todo momento, mientras que estuvo andando con él, no le faltó nada. Luego, cuando ya se separan, Abraham permite que Lot escoja y le da las mejores tierras a su sobrino. Qué tremenda enseñanza. Sí, aún estando ya Lot muy lejos, y cuando Abraham se da cuenta que su sobrino estaba pasando dificultad, lo habían secuestrado, le habían quitado todos sus bienes. ¿Qué hizo Abraham? Se En preparó y defensa. fue y lo rescató. De eso se trata nuestro tema hoy, de ser personas que nos preocupamos por la necesidad de los demás, y mayormente para los de nuestra casa, los de nuestra familia. Pero cuando no sucede eso, entonces lo que hay es que egoísmo, tacañería, ¿verdad? Mezquindad, la persona, mejor dicho, Amarrada. son, como dicen por ahí, son más amarrados, y ya usted completa al final ahí en su casa, ¿verdad? ¿Qué significa egoísmo? También tenemos la definición, ¿verdad? Bueno, saltamos un poquito del principio que iniciamos, enemigo muy ambicioso, pero porque queríamos también mostrar la parte contraria, es el sinónimo, el antónimo precisamente de esta palabra, que es la que estamos desechando de nuestra casa, estamos sacando de nuestro hogar. Egoísmo se denomina egoísmo a esa actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo. Yo, yo y yo. Y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y para su propio beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto de personas que le pueden estar rodeando. Totalmente opuesto A lo que es la generosidad. Entonces ya dijimos que la generosidad viene de Dios, Amén. porque Dios es un Dios generoso, es un Dios bondadoso. Si no hay generosidad, hay egoísmo. Y miramos esta definición del egoísmo, es totalmente diferente a esos principios que Dios ha establecido acerca del dar. Entonces podríamos decir que el egoísmo nada tiene que ver con Dios. No, Señor, para nada. Y no puede estar en nuestro hogar. Y por eso le hemos titulado, es un enemigo. Es un enemigo que se ha metido a muchos hogares. No en todos, ¿verdad? Porque hay familias que son muy generosas. Amén, hay familias que se ayudan mutuamente, porque eso es lo que Dios quiere. Hay familias donde algún miembro o varios miembros de esa familia han sido bendecidos, y ellos miran al menos, ¿verdad? Al que está pasando por necesidad. ¿Y qué hacen esas familias? Se unen y dicen, vamos a levantar a mi hermano, vamos a levantar a mi sobrino, vamos a levantar a mi tío, vamos a levantar a mi papá, vamos a ayudarlo, porque somos familia. Y la familia que dicen por ahí, todos que se ayudan mutuamente. Y podríamos decir que esa familia se vuelve, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una familia poderosa. Claro. Una familia Es que da poder. sustentable, como fuerte, no sé, ¿cierto? Pero mira, amor, que quisiera ampliar un poquito esta parte de la generosidad, Sí. también del egoísmo. Y yo quiero que lo miremos en la familia, pero lo miremos en los niveles que Dios quiere que lo miremos. Porque está la parte espiritual, Sí. está la parte material y está la parte como familiar, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de generosidad, Dios quiere que seamos La generosos. ayuda en muchas tiene que cosas. ser en todas las Por áreas. ejemplo, amor, tú lo decías al principio. Si tú tienes a alguien que quieras bendecir, comparte aquí el Face esta enseñanza. Eso es una parte de generosidad, porque yo estoy siendo edificado. Mira, la cantidad de mensajes que nos llegan después de que terminamos la enseñanza los domingos. Bendiciones, pastores, gracias, esa palabra me fortaleció, me levantó, estaba necesitando esa palabra. Y qué bueno que como esa persona ha sido bendecida, también vayamos allí a esas familias que también necesitan esa bendición. Por eso les animamos, mis amados, para que ustedes también compartan todas esas enseñanzas con otras personas. El que usted tome una
una agenda, un esfero, y tome apuntes de todo lo que usted está recibiendo, mi amado. Es bendición que quiere usted tener para compartir con otros, porque mañana se le puede atravesar alguien en el camino, alguien en la oficina, alguien allí en el cultivo, allí donde usted se encuentre, y esa persona puede estar pasando momentos difíciles, puede estar enojada con su familia porque son muy envidiosos, son muy ¿qué? Muy, ¿cuál es la palabra? Tacaños. Muy tacaños y todo esto. Egoístas. Egoísmos. Sí, porque hablaba acerca Exacto. de esa actitud que hay en la persona, De sí ¿verdad? mismo, solamente un amor por sí mismo, exacto. ¿verdad? Y entonces, tú le vas a eso es poder egoísmo. ministrar con esta palabra. Entonces, o sea, lo que yo entiendo y que tú nos estás enseñando en esta mañana es que el egoísmo y todo esto se da porque la persona no suelta las bendiciones. Y Para no mí no solamente hay bendiciones materiales, sino que en todas Exactamente. las áreas Dios nos bendice, ¿verdad? Así es. Emocionalmente, espiritualmente y materialmente. Amén, amén. Entonces, esta palabra entonces la ampliamos, el ayudarnos entre familia y no permitir que ese enemigo del egoísmo llegue a nuestra casa, es ser nosotros generosos en todo. Puede que tú no tengas algo que compartir, algo material, ¿verdad? Pero tú puedes dar una palabra, tú lo decías claro hace un que momento, ¿verdad? Tú puedes dar un abrazo, tú puedes dar una llamada. Todo eso hace parte de ser generosos y que debe existir ¿dónde? En el hogar y en la familia. Sabes que en una oportunidad hablando con alguien, esa persona se hacía una pregunta y decía, yo no entiendo, ¿verdad? Porque había un caso de una persona que estaba pasando necesidad económica. Y resulta que él tenía un familiar que estaba en capacidad de ayudarle. Y el otro que se estaba dando cuenta, al ver esa situación, de ver cómo el que está pasando necesidad, no está recibiendo una ayuda de ese familiar que está en capacidad de ayudarle, la otra persona decía, yo no entiendo por qué hay personas así. Yo no entiendo por qué hay personas que teniendo la facultad, teniendo la forma de ayudar a los demás, no lo hacen. Se hacía esa pregunta. Y esa pregunta hoy podríamos nosotros llevarla a nuestro tema. Así es. ¿Por qué hay personas que son tan egoístas? ¿Por qué hay personas que teniendo la capacidad, teniendo la bendición y aún así no la comparten con los demás y menos con los de su casa? Amén. ¿Cuál es esa razón? Porque muchas veces el que está pasando necesidad es el que se hace esa pregunta, ¿verdad? Sí, señor. Estoy seguro que los que tienen y no dan y que son egoístas, No son quizás muchas veces ni se les ha pasado por la señor. cabeza. Yo no creo que alguien diga, ay, yo no sé por qué yo soy tan tacaño, hola, pero es que, ¿por qué seré yo así? No, yo creo que esas personas ni lo piensan y muchas veces al escuchar un tema de estos como que apagan y se van. Se sienten redarguidos y muchos dicen, ay, no, eso es puro, eso no es para mí, me están criticando, me están juzgando. Pero el que está pasando necesidad y no recibe esa ayuda de su familia, esa persona sí se hace esa pregunta. Por eso sería muy importante que todos los que estamos viendo esta enseñanza, escuchando esta enseñanza, no miremos a nadie, sino que mirémonos a nosotros mismos. Porque partíamos, hace un ratico hablábamos algo de que podemos tener algo, así sea muy poquito. Nomás el hecho que tú, bueno, no tienes plata, pero tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú eres rico. Entonces, ojo, esa palabra es para ti que me estás escuchando, es para nosotros. Así que no pensemos en nadie más en este momento, sino digámosle al Espíritu Santo que nos ministre y nos ayude a mirar de acuerdo a lo que vamos a mirar las causas o razones del egoísmo, de esa actitud tan fea y desagradable delante de Dios, si nosotros de pronto las tenemos, porque hoy ese enemigo tiene que salir de nuestra familia. O sea, lo que tú dices y que creo entenderte es que ahí donde tú estás no empieces a codear. Sí, exacto. No empieces a codear. O a pensar en alguien que no está y a a tu lado. mirar y así le mire, sí, oye, no. Toda la palabra que Dios da es para cada uno de nosotros. Amén, amén. Vamos a mirar 6 razones por las cuales muchas personas han caído en el egoísmo. 6 razones por las cuales muchos hogares están siendo esclavos por el egoísmo. 6 razones por las cuales este enemigo del egoísmo se metió en muchas familias. No en todas, porque ya aclaramos que hay familias Amén. que se Muy ayudan generosas. mutuamente, Amén. se cubren la espalda, Amén. se ayudan. Así es. Pero a lo mejor hay familias donde está ese enemigo ahí,
dañando esos principios de la generosidad. ¿Cuáles son las razones? Solamente vamos a mirar 6 porque pueden haber muchas. Quizás hoy nosotros nombramos estas 6 razones y a lo mejor alguien dice, uy, a los pastores se les olvidó o Se no les pasó mencionaron esta. esta. Bueno, pues si usted tiene de pronto algún apunte, pues Anótenla ahí. háganoslo saber a través del chat, a través del Facebook, a través de nuestro WhatsApp. Pero quiero que esté atento. La primera de ellas, ¿por qué hay muchas familias que están atadas por el enemigo del egoísmo? Tiene que ver con la falta de instrucción, con la falta de enseñanza. ¿Cómo así falta de enseñanza? Pues entendámoslo leyendo la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Le repito, primera carta de Timoteo, anótelo, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra del Señor, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. La palabra subrayar, ¿cuál es ahí? O sea, hay muchas enseñanzas que se le deben dar a los hijos. Las enseñanzas tienen que convertirse en principios. Amén. Hablamos de que hay hogares que son muy generosos, se ayudan mutuamente. Es porque en ese hogar, desde pequeños, Se les enseña. se les estableció esos principios. Amén. Con la enseñanza, pero con el testimonio. Amén. ¿Verdad? Los hijos vieron eso en sus padres, en sus abuelos, y pues ellos también Es que hay crecieron así. personas, uno escucha personas que ya son adultos y son muy generosos. Amén. ¿Y qué dicen esas personas? Dicen, no, yo sí, bendito sea Dios, que esto yo se lo aprendí a mi mamá, se lo aprendí a mi papá, eso mi mamá era muy generosa, cualquier persona que llegara a la casa no se iba sin recibir así fuera un tinto. Otros dicen, no, mi papá se quitaba el pan de la boca con tal de ayudar al necesitado. Así es. Esos son enseñanzas, esos son principios. Y quedó marcado en los hijos, y pues ahora los hijos dicen, gracias a Dios que yo vi eso en mis papás. Entonces la generosidad hay que formarla en el hogar. Amén. Si no se forma esa generosidad, esos principios, desde pequeños los hijos, pues ahí ya se empieza a meter el egoísmo. Así es. Por falta de esa buena enseñanza, de ese buen testimonio. Y es que esa palabra egoísmo suena mucho en los niños. Ay, es que ese niño es muy egoísta. Poco se ve que digan, es que ese señor es egoísta. Casi no se escucha eso, pero sí se escucha de los niños. Entonces, si desde pequeñitos están actuando así, nuestros chiquitines están levantándose así, siendo egoístas, no compartiendo, no prestando lo que tal vez recibieron ellos, porque hablemos desde chiquiticos, por ejemplo, un juguete, pues ese niño se va a levantar así, va a llegar a su adultez a formar un hogar con ese mismo criterio. Pero es que de pronto algunos padres dicen, ¿cómo así? Pero yo nunca le enseño eso a mis hijos, yo no le digo a mis hijos que ellos tienen que ser egoístas, pero ¿cómo se les enseña a ser egoístas? O cómo más bien no se les enseña a ser generosos. Cuando papá o mamá le compran un juguete al hijo, una bicicleta, y le dicen, pero no es que se va a poner a prestársela ya a sus primos, ¿no? Eso sí como que Allá, sonó. por ahí llamó su tía que vienen para acá, hágame el favor y esconde esa bicicleta porque no quiero verlo por allá en la calle prestando esa bicicleta. Ahí se le está enseñando a ese hijo a ser egoísta. Cuando los hijos ven en el hogar, cuando ven que el esposo le reclama a la esposa, ¿y usted por qué se puso a ayudarle allá a esa persona, a su hermano, a su tío? Usted deje de estar siendo tan... y empiezan a alegar, a discutir. Los hijos están escuchando eso y es lo que ellos están aprendiendo, a ser egoístas. Es una atadura que se va formando desde temprana edad. Entonces, por eso aquí la palabra del Señor nos manda a qué. Dice, aprendan. Si alguien tiene hijos, tiene nietos, ¿qué dice la Biblia? Aprendan esto primero a hacer ¿qué? Piadosos para con su propia familia. Para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Es decir, que hay hijos que ya han crecido y son tacaños hasta con sus propios padres. ¿Será que pasa eso en los hogares? Claro que sí. Hay muchas familias donde hay hijos que son egoístas hasta con sus propios
padres, no los honran, no los bendicen. ¿Por qué? Porque desde pequeños no se les formó, no se les educó. ¿Cuál es el mensaje para hoy en cada hogar, en cada familia? Si hay niños, si hay nietos, dice, si hay hijos que son pequeños, todavía hay tiempo de formar valores, de formar principios, de que esos niños desde pequeños aprendan a ser generosos, a compartir. Hermanos, lo material se acaba. La bicicleta tarde o temprano se va a llenar de óxido. Los juguetes se van a romper tarde o temprano. Enseñemos a nuestros hijos a ser generosos. Sí, hay que cuidarlo. Hay que enseñarles a cuidar, a valorar lo que ellos reciben, pero nada tiene que ver con el egoísmo. Hay que enseñarlos a que cuiden sus cosas, lo que ellos reciben, pero eso sin dejar de enseñarles a compartir, a ser generosos. Bueno, Otra razón. muy interesante ese punto y vamos al segundo. Todos los 6 están muy buenos. Segundo punto, falta de fe. ¿Por qué llega el egoísmo a una familia? ¿Por qué entra o crece el egoísmo en una familia? Por falta de fe. Y vamos a mirar para ello Santiago capítulo 2 del versículo 14 al versículo 17. La pregunta, pero ¿por qué esa persona es tan tacaña? ¿Por qué esa persona, es que es tan duro, es que no ayuda? Entonces ya lo vimos. Primero porque nunca le enseñaron a dar. Porque nunca lo aprendió en casa. Todo eso viene de casa. Lo segundo, porque esa persona no tiene fe. Es incrédulo. Sí, señor. Piensa que con dar se va a quedar pobre, que no le va a alcanzar. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14 y 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ojo a esto, y alguno de vosotros, ¿quiénes? Aquellos que dicen que tienen fe, dice, le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ojo a esa palabra. ¿Qué significa? Si la persona no es generosa, si la persona no ayuda al necesitado, al hermano que está pasando necesidad, a los de su propia casa, y podrá decir que tiene mucha fe, podrá decir que lee la Biblia, que es un buen cristiano, pero ¿qué dice? Si no tiene obras, esa fe está como, está muerta. ¿Por qué? Porque esa persona, ¿por qué? Al momento de dar, duda. Es decir, la falta de fe, una fe muerta es que incredulidad. De pronto si doy un poquito, yo teniendo tan poquito, me va a faltar para mañana. Entonces ahí está negando la fe, ahí está siendo una persona incrédula. No está confiando en ese Dios que dice que no te preocupes por el día de mañana. ¿Qué traerá el día de mañana? No te preocupes. Si tú tienes hoy para dar, y muchos cristianos nos conformamos con eso lamentablemente. Bueno, que Dios lo bendiga, bueno, que el Señor le socorra, que el Señor envíe un ángel, y tal vez uno tiene que darle a esa persona, bueno, dele la palabra, pero si hay algo material que brindarle, si hay algo que usted tiene, no que le sobre, sino que usted tiene y usted pueda compartirle, hágalo. Usted no se imagina la cantidad de bendiciones que le van a llegar a su vida, usted lo va a experimentar. Es más, amor, yo creo que muchos lo hemos experimentado. No, y es que el ejemplo lo encontramos en muchos testimonios que la Biblia nos enseña acerca del dar, aun con lo poquito que tengamos. Sí, señor. Para no mencionarlos todos, cojamos como referencia el ejemplo de aquella viuda que fue probada en la fe. Recordemos que era un tiempo como estos, ¿verdad? Un tiempo donde había hambre, donde llegó escasez, ¿verdad? Sabe que esta cuarentena está probando muchos corazones. Sí, señor. Esta cuarentena, esta pandemia que ha llegado, está probando a muchas familias, donde muchos que tienen por ahí bienes, que tienen formas, y a lo mejor hay alguien más necesitado en la familia, Dios los está probando, porque Dios probó a la viuda. Sí, señor. Y mira que esta viuda no tenía riquezas. Dice que solo tenía un Tú poquito dijiste, de harina. no tenía de sobra. No. Dice que esta viuda tenía un poquito de harina, un poquito de aceite. Y tenía ya planeado qué hacer con eso. Y ella dijo, esto me alcanza solo para una arepuela, y desde esto ya nos la comemos con mi hijo y nos morimos. Imagínate. Qué tremenda prueba de fe. Pero Dios dice que envió a Elías allá donde esa viuda. Y ¿sabe qué fue lo tremendo? Que Elías llegó todo fresco, todo relajado, y le dijo, no, hágame primero a mí una torta
y luego para ustedes. Qué prueba de fe, ¿verdad? Sí, Señor. Qué prueba de fe. Imagínense en estos tiempos. Tantas personas que se quejan, tantas personas que se lamentan. No, antes pida para los dos porque yo también estoy llevado y estoy, mejor dicho, estoy que no puedo. Y hermanos, si pueden hasta ser mentira lo que está diciendo. Pero mira esta viuda, dice, de ese poquito de harina ella creyó. Ella tuvo fe. Ella tuvo fe. Porque para dar se necesita fe. Sí, señor. Para ser generosos se necesita fe. Una persona incrédula, una persona que tiene una fe muerta, es tacaña. Esa persona es egoísta. Por eso lo estamos viendo. ¿Por qué muchos no bendicen? ¿Por qué muchos no ayudan aún con lo poquito que tengan? Porque son egoístas, porque no tienen fe. Esta viuda creyó en la palabra del profeta. ¿Y qué pasó, amor? ¿Cuál fue el resultado? ¿Se quedó? El resultado fue que comió el profeta, comió ella, comió su hijo, y no solamente ese momento, sino que no le faltó, dice la palabra, que no escaseó la harina ni el aceite en su Aleluya, casa. gloria Hubo a Dios. bendición para ella en todo momento. Yo sé que hay personas que a esta hora se están identificando con esta Amén. palabra, pero en lo bueno, ¿verdad? Sí, amén, Yo amén. sé que hay personas que están diciendo amén, así es. Yo soy una persona que Dios me ha dado ese espíritu de generosidad y Dios me ha bendecido Así es. y no me ha faltado, así como aquella viuda. Yo sé que hay personas que en este tiempo han pasado la prueba y están bendiciendo a otros, Y es aún que- con lo poquito que Y es que, tienen. amor, lo hemos dicho y lo hemos hablado con varias personas, hijos de Dios. Este tiempo sí que ha probado el cristiano. Este tiempo sí que nos hemos tenido que, como quien dice, ahora sí tenemos que estar viviendo lo que habíamos dicho en un tiempo. Tenemos a un Dios que provee, a un Dios que no nos falta, un Dios que no nos soltará de su mano, pero lo estamos experimentando. A ver, ¿cuál era ese Dios que usted estaba predicando? Pues lo estamos viendo en estos Es una tiempos. prueba, es Sí, una señor. prueba para ambos casos, para los que tienen formas y para los que no tienen forma. Es una prueba para aquellos que de pronto Dios les ha bendecido. ¿Cuál es la prueba? Si son generosos. Pero para los que están pasando necesidad también es una prueba de creer aprender a que depender Dios no de los va a Dios. desamparar, Dios no los va a dejar, y lo hemos podido ver y testimonios hemos recibido. Seguimos con el tercero, amor. Tercera razón, anote ahí, tercera razón a esa pregunta, ¿por qué esa persona es tan tacaña? ¿Por qué esa persona es tan egoísta? Pero si mire, tiene la forma de ayudar y no lo hace. Pues aquí está una tercera razón, quiero que la anote, por cansancio. Se cansó. Se cansó y quiere evitar problemas. ¿Cómo así? ¿Cómo así que porque se cansó? Pues vamos a entenderlo en la palabra. Dice el versículo 9 de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Anótelo. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ojo a esto, si no desmayamos vamos a ver el resultado. Vamos a ampliar este concepto y vamos a traerlo a la realidad. Amén. Resulta que hay personas que se cansaron de verdad, hacer sí. el bien. Hay personas que se cansaron de ayudar a ese familiar, ¿verdad? Pueden ser muchas las razones. Puede ser que ese familiar no correspondió como la persona pretendía que correspondiera. Entonces muchos dicen, yo ya me cansé, yo ya no vuelvo a ayudar a nadie. Y ahí caen en un error de ser, ¿qué? Egoístas. Dicen, yo ya me cansé. Pero viene la otra razón. Hay personas que tuvieron problemas. Acuérdense La que familia. acordémonos que vimos en Hebreos que el dar tiene que ver con el sacrificio. El dar muchas veces cuesta. Y uno de esos costos es que de pronto la familia se le levanta. Muchas veces los hijos se levantan contra el papá o contra la mamá que es generoso. Hay mamás que son generosas Pero les toca y escondidas. les toca escondidas. Porque o si no el hijo tacaño se da cuenta y qué cantaleta tan tremenda. Qué problema tan tremendo. Hay esposos que son tacaños pero la esposa es generosa. O al contrario. Al contrario también pasa. Hay claro. esposas tacañas que son egoístas y el esposo es generoso. Pero todo eso trae problemas. Ese es el sacrificio, ¿verdad? De esos sacrificios que se agrada a Dios. Porque ahí está la cantaleta.
No, y que Ahí también, está el problema. y que también es algo que Dios permite para formar mi casa. Si la esposa es la que es generosa y el esposo es el que no es generoso, que es tacaño y que no le gusta que su esposita saque por ahí una librita de arroz y se la comparta a alguien que está pasando necesidad, pues también hay un trabajo para esa mujer y es para que forme a su esposo, enseñando, sujétese, dice la Biblia, en el Señor, pero háblele, gáneselo y dígale, Con y va a ver el sabiduría. resultado, toca con sabiduría, y lo contrario del esposo hacia la esposa. Con sabiduría se edifica la casa. Entonces estamos hablando que la razón por qué muchos han caído en, en ese egoísmo En esa tacañería. por cansancio para evitar problemas. Entonces esa persona se cansó, no soportó el sacrificio, no soportó la cantaleta y dijo, para evitar problemas, yo para evitarme un problema con mi papá, yo para evitarme un problema con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, yo mejor ya no volví a ayudarlo. Amor, y qué triste que Tremendo. hay familias donde tal vez el esposo era de bendición para su familia y la esposa se molestó por eso y el esposo le ha tocado dejar de bendecir su propia familia por no Tremendo. tener problema con la esposa y a tal punto que la esposa muchas veces, o al contrario, siempre hablamos para los dos lados porque se puede presentar en cualquiera de las dos partes. Y a lo último la esposa también le toca como dejar de bendecir a su familia con tal de que el esposo no bendiga a él y sabiendo que Llegaron a ese acuerdo. ¿Sabes Amor. que hay personas que hacen esos acuerdos? Hay matrimonios que hacen esos acuerdos y se dejan gobernar por el egoísmo y para evitar problemas. El esposo ya está cansado de que la esposa, ¿y usted por qué ayuda a su hermano, a su tío, a su abuelo, a su abuela? O la esposa se cansó porque el esposo, ¿y usted por qué? Se cansaron y para evitar problemas hicieron un acuerdo. ¿Sabe qué, mi amor? Entonces, ni usted va a ayudar a su familia, ni yo voy a ayudar a la mía. y eso puede traer problemas a la larga, porque aquí a mañana donde nosotros dos hiciéramos ese acuerdo, imagínate amor, me va a doler ver a algún familiar a mí en problemas Ya no y lo puedes. voy a hacer a escondidas. Ya no vas a O poder. te voy a engañar Claro. y te voy a hacerlo a escondidas. Trae muchísimas consecuencias, puedes hacerlo tú. Entonces, amados que nos están escuchando, por evitar problemas, por cansarnos, no podemos dejar de bendecir a las personas, porque está escrito en la palabra, no Aquí te está. canses. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Desmayar es dejar de hacerlo. Claro. Ya ceder, bueno, yo cedo a los caprichos de mi esposo, porque así tocó, no, gáneselo, enséñele, o el esposo gánese a esa esposita, enséñele y van a ver la bendición en ese hogar. Tú hablabas ayer en el programa de la escuela infantil y le dabas una enseñanza a los niños muy interesante y ponías como ejemplo a este hombre llamado Nabal. Quiero que ustedes también tengan esa referencia bíblica. Está en Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25, ahí nos relata la palabra del Señor acerca de este hogar, de este matrimonio. Y sucedía precisamente lo que estamos hablando en este momento. Resulta que ¿cómo se llama este? Nabal, la Biblia lo describe con un hombre muy duro de corazón, Perverso y de malas obras. muy egoísta. Pero la esposa era todo lo contrario, generosa, bondadosa. Y cuando llegó ese momento, llegó un momento donde David necesitaba ayuda, David necesitaba provisión y le pidió el favor a Nabal que lo ayudara, que le diera provisión, porque Nabal tenía la capacidad de bendecir a David. Era un hombre rico, dice la Biblia, que tenía cualquier cantidad de riquezas. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre cerró su corazón, pero vemos que esta mujer cumplió lo que dice esta palabra. Fue sabia, fue entendida y actuó de manera correcta. Esta mujer no se cansó de hacer el bien. Buscó la estrategia, pero ya no le impidió la bendición a su hogar. Sabe que el dar trae bendición. Amén. Por eso no te canses, porque mira la promesa. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay bendición para el que da. El principio de la bendición está en el dar. Amén. Dios nos da para que demos. Y dice la Biblia que el que más tiene, más se le da. ¿Y por qué tiene más? Porque da y da
y ayuda y ayuda. Vamos al cuarto rápidamente. Cuarto punto, una raíz, La razón una por la razón cual- por la cual llega el egoísmo a un hogar es por la ambición al dinero. Coloqué ahí cuarto, ambición al dinero, Lo material. a lo material, y para eso nos vamos a ir a primera carta a Timoteo, capítulo 6, primero versículo 10. El versículo 10, quiero que usted esté atento, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ojo a esta palabra, porque muchas personas son egoístas, porque muchas personas son tacañas y no ayudan a su familia en el hogar. Hay todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esas personas son ambiciosas. La ambición tiene que ver con ¿qué? Con el no estar satisfechos con lo que tienen, ¿verdad? Una persona ambiciosa es aquella que no se satisface y tiene y amontona y acumula. Mira cuántas personas pueden tener cosas que les sobran. Sí, señor. Y que le pueden servir a otros, pero prefieren llenar de tierra, prefieren dejar de llenar de polvo, dejar oxidar lo que sea, una bicicleta. Alguien en la familia puede estar necesitando una bicicleta y van y le dicen al familiar, venga, usted me la puede prestar, y dice, no, es que la necesito, pero si se está llenando de tierra, pero si mire, se está llenando de óxido, no, es que precisamente... Ya esta mañana precisamente la necesito para tal cosa, porque son Amor, ambiciosos. y no solo eso, sino que nomás a las personas que están a su alrededor, a su propia familia, le da temor ir a pedirle el favor a esa persona sabiendo Claro. que puede, pero le da temor precisamente porque ya le conoce que es egoísta, que es duro de corazón. Y lo escuchamos estos días, hablábamos con una familia, ellos habitaron en una casita pequeña, muy sencilla, pero mientras ellos habitaron allí, amor, era una casita bella porque estaban los hijos de Dios ahí, pero resulta que el Señor les regaló la casa a ellos, gloria a Dios por eso, y pasamos muy cerca a esa casita donde ellos vivieron anteriormente y está totalmente caída, y les decíamos, pasamos por su casa donde ustedes vivían antes y está deteriorada, está caída, ¿qué diferencia? Y le decíamos, le decíamos nosotros, ese señor debería, el dueño, vender, y decían ellos, no, si ese señor dice, prefiero que se me caigan las casas, que se destruyan las casas, pero yo no le voy a regalar nada a nadie. Y qué tristeza, porque pues ellos nos decían, y es una persona que tiene cualquier cantidad de casas por este sector. Pues así como esas personas, mis amados, hay muchos cristianos, bueno, hablamos de un impío, pero lamentablemente hay muchos cristianos que teniendo para bendecir a los demás, aprietan, cierran su corazón y no son de bendición para los que están a su alrededor. Mira lo que dice el versículo 17 de este punto que estamos viendo. Versículo 17, el 18 y el 19 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y Sí. aquí me detengo un poquito porque sabes que, mira cómo esta palabra se cumple. Sí, Dice señor. que las riquezas son inciertas, Sí, señor. ¿verdad? Hoy están, Hay personas, Mañana mira, eso ha no pasado en estamos. muchas familias, que ese familiar que tenía capacidad, tenía bienes y nunca ayudó a su familia, hoy cambió todo. tremendo. Ahora el que menos tenía en esa familia, ahora Dios lo ha bendecido. Y el que tanto tenía, ahora está pasando necesidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que las riquezas son inciertas. Lo material se acaba, se destruye. Por eso Jesús dijo, haced tesoros en el reino de los cielos. Entonces, estos versículos están hablando de esa ambición. Muchas personas que ponen la confianza, pero ¿cuál es el principio de la bendición? Mira lo que está diciendo la última parte del versículo 17. ¿Cuál es el principio de la bendición? Dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La bendición que Dios da al hogar es para que tú las disfrutes con los tuyos, con tu familia. ¿Y cuál es esa forma de disfrutarlo? La respuesta está en el versículo 18. Cuando somos de bendición para los demás es cuando más disfrutamos de tener. Qué alegría es entregar bendiciones. Qué alegría ser portador de bendiciones. Qué alegría poder darle a otra persona, dejarme usar por el Señor es lo que más nos hace disfrutar. Por eso cuando dice aquí la palabra, no pongan la mirada en las riquezas, sino en Dios, que es el que nos da esa capacidad para que nosotros seamos de bendición a otras personas. Eso es lo que nos hace deleitar. Versículo 18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos,
generosos. Esa es la mayor manera, la mayor forma de disfrutar las cosas que Dios nos da. ¿Cómo? Haciendo el bien, teniendo buenas obras, dadivosos, generosos. Y de esta manera no se acumulan cosas aquí en el mundo, donde dice la Biblia que el orín, que corrompen, el óxido destruye. No, sino que ese tesoro se está haciendo ¿dónde? Versículo 19 dice: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Por eso al principio tremendo. el Señor nos ponía amor en nuestro corazón a decirle a usted que nos está escuchando que no pensemos en nadie más en este momento, sino que recibamos la palabra para nosotros, porque yo estoy creyendo que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a dar una economía sólida. Dios te va a bendecir, tú que me estás escuchando y que lo estás creyendo, pero te está dando esta palabra desde ya para que cuando recibas tantas bendiciones, tú ya estés preparado, porque desde ya lo estás haciendo. Ahora que tienes poco, estás siendo generoso y estás siendo de bendición para muchas más Es personas. que dice atesorando buen fundamento para lo porvenir. Una persona generosa está asegurando su porvenir, porque la Biblia dice que el que le da al pobre, ¿a quién le está prestando? A Dios, es a papá Dios. El mismo Señor Jesucristo dice que va a llegar un día allá en el reino de los cielos donde Jesús lo va a decir: estuve con hambre y me diste de comer. Amén. Estuve desnudo, me vestiste. Así es. Estuve pasando por necesidad. Ese es el tesoro, tanto para la eternidad como en nuestro porvenir aquí en esta tierra. Estamos asegurando el día de mañana. Hoy tenemos, mañana no sabemos, ¿verdad? Hoy tú no tienes, pero mañana vas a tener. Gloria a Dios. Y hoy tú que tienes, bendice, porque la Biblia dice que todo lo que tú siembres vas a recoger. Amén. A ese familiar que hoy tú estás ayudando, estás bendiciendo, ¿qué tal que sea tu Salvador mañana? ¿Qué tal que mañana todo cambie y sea Él el que te va a bendecir mañana? Amén. Por eso pone en obra esta palabra. Hoy reprendamos el espíritu del egoísmo, que esta palabra nos haga libres. Amén. Y que guardemos nuestro corazón de que cuando Dios te dé, tú puedas bendecir, sea mucho, sea poco, pero siempre tener un corazón generoso. Pasamos a la quinta razón por la cual muchas personas no son generosas y están llenas de egoísmo. Y la quinta razón es la ofensa o el resentimiento. Para ello vamos a mirar, recuerda, anótalo ahí, ofensa o resentimiento, y para ello vamos a primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15 al versículo 17, que dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cuidémonos del resentimiento, Amén. la falta de perdón, porque hay personas que atesoraron ese rencor ahí, porque alguien no les ayudó y dijeron, pero déjeme que algún día yo he de tener. Hay personas que atesoran el resentimiento, hay personas que dicen, pero algún día yo voy a tener y le voy a pasar por su cara todo lo que voy a tener. Y me voy a comprar un mejor carro y voy a hacerme una casa mejor, y ya piensan es en base al resentimiento. Entonces, el resentimiento lo que está trayendo es que el egoísmo. Hay personas que porque ese familiar me hizo tal cosa, no se lo merece. Pero mire que usted puede ayudarlo, que usted puede, mire que está pasando mal. ¿Quién le manda? Eso le pasa. Inclusive hay personas que se atreven a citar la palabra por no ayudar, porque están resentidos. Para justificarse. Se justifican y dicen, no, dejémoslo que Dios está tratando con él. Delicado. Dejémoslo que Dios lo trate. Y empiezan a establecer su propio juicio. Cuando la palabra del Señor está diciendo acá que si hay resentimiento, que si hay falta de perdón, ¿qué significa? El corazón se cierra. Y así ve a su hermano, y por eso hay muchos. Entonces esa es la pregunta: oiga, pero su hermano, ¿por qué no lo ayuda? Oiga, pero ¿por qué su familiar? ¿Por qué no lo ayuda si él puede ayudarlo? Porque está resentido. ¿Quiénes somos nosotros, amor, para no hacer lo mismo que hace el Señor? ¿Quiénes somos nosotros? Mira, el Señor dice que aunque nosotros le hemos fallado, Él permanece fiel. Dios es fiel, mi amado hermano, y aunque tú y yo hemos cometido cualquier cantidad de errores, Dios permanece fiel y nos quiere bendecir.
Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, es que esa persona no se merece lo que yo tengo o compartirle algo? No se lo merece. No somos nadie, mi amado hermano. Nada, nada somos y que Dios guarde nuestro corazón. Amén. Por eso Jesús dijo que debemos bendecir a quienes, ayudar a quienes, ser generosos con quienes, con los que nos aborrecen, Amén. con los que nos han hecho algún mal, Amén. con los que han hablado mal de nosotros. Así es. Tenemos que dejar a un lado el rencor, tenemos que dejar a un lado la ofensa, perdonar y dejarnos usar por el Señor para bendecir a esa persona, porque dice la Biblia que ascuas de fuego amontona. ¿Qué tal si ese familiar que no es cristiano y te hizo algún daño, tú vas y lo bendices, tú vas y lo ayudes? ¿Cómo va a quedar esa persona? Decir, wow, yo no me esperaba esto. Eso ha pasado en muchos hogares. Dice, yo no me esperaba eso de Julano, mire, con todo el mal que le he hecho, y mire, aún así me sigue bendiciendo. Ese es un buen testimonio Es lo que se puede dar. A eso Dios nos manda. Tenemos un ejemplo, una ilustración que nos da la parábola del hijo pródigo, pero esta vez no vamos a mirar lo que comúnmente miramos al personaje como tal, al hijo pródigo, sino que detrás de esa historia hay otro personaje que no tiene el nombre, sino que la Biblia lo describe como su hermano mayor. Es decir, en la parábola del hijo pródigo aparecen dos hermanos. Uno que se descarrió, que no aprovechó la bendición, Que se tomó lo que su malgastó papá todo. le había dado. Su papá era muy generoso con él, le dio bendición y se fue y lo derrochó todo. Pero allá en esa familia había un personaje que tenía resentimiento, un personaje que se llenó de rencor, de rabia y quedó en esa condición. Y cuando llegó el hijo que se había descarriado, ¿qué hizo el papá? Que mostró generosidad, mostró amor. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 15 al 32, rápidamente lo vamos a leer. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando llega el hijo pródigo, y cuando llegó cerca de la casa, oyó música y oyó danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era lo que estaba pasando. Este criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, mi hermano menor, con esa rabia, ¿no?, que ha consumido tus bienes con rameras, le especificó todo lo malo que había hecho su hermano. ¿Has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Pasará eso en las familias? Claro que Muchas veces sucede. ¿Por qué bendices? ¿Por qué le das? Si él malgasta, si él te hizo, si él no te busca, si él no te llama, si él no te cuida. En cambio yo. Y hablábamos de los hijos que se enojan Terrible, sí. porque la mamá, porque el papá son generosos con otro hijo, y a criterio del que está enojado, del que está resentido, para él esa persona no se merece esa Y bendición. él tiene toda la razón. Mira, lo estamos viendo aquí en la parábola del hijo pródigo. Este muchacho dice, se enojó, versículo 28, se enojó, había resentimiento, falta de perdón contra su hermano, y se enojó con el papá y dijo, pero ¿para qué? No se lo merece, se ha portado muy mal. Y eso pasa en muchos hogares. Claro, estaba perdido, se había ido, se había descarriado, no sabía nada de él, y en vez de estar esperándolo como el papá con un corazón anhelante de volverle a ver, ese odio, ese resentimiento que había se activa y ahí sale a relucir lo que hay en su corazón. Terminamos con nuestra sexta razón, número 6. Razones por las cuales el egoísmo se ha metido en muchos hogares, en muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona es tan tacaña? ¿Por qué es tan egoísta? Lo estamos viendo. Una razón más, número 6. ¿Por qué? Porque es interesada y hace acepción de personas. Número 6, interés y acepción de personas. Es decir, son personas que aparentemente ayudan, ¿verdad? Sí, señor. Hay personas que aparentemente son generosas, pero esas personas ayudan por interés. Están buscando algo propio, ¿no? Algo para ellos mismos. Un interés personal. Un interés personal. Por un interés personal. Dice, pero esa persona es generosa, ayuda. Pero si miramos detenidamente a esa persona, ayuda es a los que ve
que mañana Le los pueden bendecir, le puede pueden ayudar. devolver. Entonces mira lo que dice en Lucas capítulo 6, versículo 35. Dice, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, es decir, sin intereses personales, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mire, aquí habla de la generosidad de Dios. Y en Santiago, anote esta cita bíblica, Santiago capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice la Biblia, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dices, estate allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. La misma palabra nos lo está enseñando. Acepción de personas. Hay personas que dicen soy generoso, ayudo, pero con un interés personal, porque ¿a quiénes que buscan para ayudar? A los que ven que les pueden devolver el favor. Esas invitaciones en muchas familias, hay familias que pasa eso, ¿verdad? Quizás algún miembro de la familia es el más necesitado, el que poco tiene, preciso es el que más hijos tiene, y entonces lo hacen a un ladito y dicen, no, este no lo invitemos porque no, este que va a traer, este no nos va a dar nada. Ah, pero al otro sí, claro, ese sí nos puede traer un buen regalo, hagámosle esta fiesta, hagámosle esta invitación, ayudémoslo porque pobrecito. Tengamos mucho cuidado, Amén, mis amados hermanos. El egoísmo es nutrido cuando damos por intereses personales. El egoísmo se nutre cuando hacemos acepción de personas, cuando buscamos a los que están acomodaditos, pero al que no tiene, de él lo hacemos a un lado. ¿Para qué va a invitar a su hermano si es el más llevado que no? ¿Para qué invita a usted a su hermana? No, ¿y para qué lo voy a ayudar si ese no tiene con qué pagar? Hay mucha gente que tiene sus propios criterios, hacen acepción de personas. No, a ese no le prestemos, a ese no le ayudamos. ¿Cuánto me va a pagar? Si ese se la pasa más endeudado, ese nunca tiene para pagar. Eso es hacer acepción de personas. Sí. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos. Hay una promesa que nos entrega la palabra del Señor y la encontramos en el libro de los Proverbios. Vamos a mirar esa promesa que con esta palabra hoy queremos terminar este tema para que usted entienda por qué Dios quiere que tú y yo seamos generosos. Recuerda, ayudarnos mutuamente en familia, cubrirnos las espaldas y cerrarle la puerta al egoísmo. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Esperamos que usted hoy pueda revisar su corazón y mirar cómo está su hogar, cómo está su actitud ante aquellas personas que necesitan, cómo está su corazón. Y de pronto tú estás pasando necesidad y tú ves que tu familia está en capacidad de bendecirte y no lo ha hecho, también guarda tu corazón. Amén. Es Dios el que te bendice. Dios tiene el control. Dios no te va a dejar desamparado. Esa persona en algún momento tendrá un encuentro con Dios y tú vas a orar por él para que él pueda entender la palabra, pero tú no cargues tu corazón. Es Dios el que te provee. Mira lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra del Señor, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Recuerda, mi amado hermano que nos estás escuchando, que cuando hablamos del alma, incluye voluntad, pensamiento, emociones, sentimientos, nuestra mente. Ahí
ahí, en todo ello, en todo nuestro ser, en todo nuestro interior, tiene que estar la generosidad, nos tiene que fluir como hijos de Dios. Y dice que vamos a ser prosperados, va a haber bendición. Y la prosperidad, recuerde que al principio dijimos, la generosidad es en todas las áreas, la prosperidad va a ser en todas las áreas. La más importante, la que más anhelamos, es la parte espiritual, hay prosperidad allí. Y dice que el que saciare, el que dé, el que bendiga, el que suelte, el que deje rotar esa bendición que va llegando a su vida, esa persona también será saciada. Así es de que hoy queremos orar por ti, Amén. Hoy queremos orar por tu hogar, por tu familia, todos estos enemigos que hemos visto hasta aquí, es para que tú y yo tengamos cuidado. Hoy damos esta palabra con temor y temblor, Amén. porque aún nosotros mismos somos Claro que edificados. Hoy no damos la palabra del Señor para juzgarte, hoy no damos la palabra del Señor para que tú te sientas acusado, no, sino para que Dios te edifique, para que tú todos seas seamos edificado bendecidos. y para que tu hogar crezca, para que tu hogar sea fuerte. Tú lo dijiste hace un momento, la generosidad fortalece una familia. Amén. Una familia que se ayuda mutuamente es una iglesia, es una familia fortalecida. Poderosa. Es una familia que se levanta con poder. Amén. El enemigo no va a poder Con entrar autoridad, ahí. amor. Claro, una familia generosa que se ayuda mutuamente le está cerrando las puertas a la pobreza, le está cerrando las puertas a las maldiciones, a muchas cosas terribles que el enemigo quiere traer. Ese familiar que está pasando necesidad, no lo juzgues, deja que Dios tiene el control, deja que Dios te dé la sabiduría. Deja que Dios te dé el entendimiento, lo hablamos hace un momento. Hay muchas razones por las cuales la persona dejó de dar, dejó de ayudar a la familia. Si esa razón es de parte de Dios, ora al Señor, que Dios te guíe, pero siempre busca la dirección de Dios. Amén. Si de pronto tú has cerrado tu mano contra tu familia y tú dices, yo no le vuelvo a ayudar más, pon esas razones delante de Dios y que Dios te hable. Si tú tienes argumentos y Dios respalda tus argumentos para no ayudar más a tu familia, bueno, tienes el respaldo de Dios, pero siempre vea la palabra de Dios. Y estas 6 razones que sean, digámoslo así, que sean una referencia para que tú y yo nos examinemos y podamos mirar si estamos obrando bien o estamos obrando mal con nuestra familia. Gracias por estar atento a este mensaje. Si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, te invito para que la compartas con otros. También puedes visitar nuestro canal en YouTube. Búscanos como Iglesia Cristiana El Remanente Escogido. Bendiciones.